Ya se Pues está dice, grabando. se está grabando. Es que nos está grabando. Ya no Ok. podemos conversar ligera. Sí, parece que ya nos está grabando. Ah, eso era yo creo que toda la cosa que era de iniciar sesión, la grabación de la sesión, ¿no? Yo creo que Ajá, eso era era. la grabación de la sesión y supongo que nos dieron chance de hacerlo, pero de todas maneras esperamos a Germán, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Vale. Supongo que no tarda porque nos faltan 2 minutos. ¿Asistieron ustedes a otras sesiones del comité? Sí, yo por la mañana, bueno, a la 1, en realidad, hace un, un par de horas, estuve en una sesión de ponencias. Por cierto, estaba un alumno, bueno, creo que era un alumno tuyo, Silvi Didú. ¿Quién? Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Pablo No, no, Durán, no, 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 no. ¿no? Era Juan Carlos Aguilar, creo. Y era, había estudiado No, lo no, no, de. era él, yo fui sinodal suyo, pero fue alumno de maestría de Alma Ah, ok. Maldonado, Ah, con razón, sí. y ahora está trabajando en la del Estado de México, en la Universidad del Estado de México. Y sí, y había dos personas de Sonora, dos chicas de Sonora que también trabajaban un poco en ese tema, que ahí sí era con Juan Pablo, aunque Juan Pablo no estaba, ¿no? Mm. A mí me tocó moderar un poco ahí la sesión, entonces, bien. La verdad es que era la primera vez que entraba yo a la plataforma y no sabía exactamente qué tenía que hacer, ¿no? Entonces, Sí, no, yo en la mañana estaba totalmente, y además sí me habían mandado el link, pero se había ido en las de correos no deseados. mm, Entonces sí. no tenía link, no tenía nada, como que me empezó a dar el patatús. Sí, lo que pasa es que fue como una modalidad rara, ¿no? Porque en realidad a lo que entras es al portal del COMIE, no entras, no entras a Zoom, sino entras primero al portal y luego ya en el portal como que seleccionas a dónde quieres ir y en Pero función de eso entras. Está como me raro, digo, pareció pues muy bueno. sofisticado tecnológicamente, ¿no? Me pareció muy bueno. Yo no había visto algo así. Muy bien. Sí, es que nosotros tuvimos algunas interrupciones hace 2, 3 semanas. María Di Barrola y Irma Fuenlabrada organizaron una serie de conferencias para los 50 años de Mm, la creación del DIE. Y pero no hicieron ningún filtro. Entonces sí hubo interrupciones indeseadas, Ah, sobre todo cuando pasaban este PowerPoint mm. los ponentes. feo. Ay, sí, qué feo. Sí, sí, sí. Entonces eso es muy desagradable porque Bueno, pues todo el mundo pierde el hilo. claro, sí. Y luego a veces hacen cosas como realmente como lamentables. Digo, a mí no me ha tocado en lo personal interrupciones de esa naturaleza, pero sí interrupciones de gente que se hace chistosa, ¿no? Y que Claro. te hace preguntas tontas o cosas por el estilo. En mi clase, ¿no? En mi clase, Mm. pero a otros colegas le han pasado videos pornográficos, por ejemplo, ¿no? Que dices, Sí. Sí, entonces, sí, no. sí. Nosotros hubo fotos del Chucky, o sea, Ah, cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Con de lo que hablábamos ni nada, pero pues no sé, qué ganas tiene la gente de perder el tiempo, ¿no? qué feo. Oigan, Pero bueno, y ya hay era siempre que espectadores, ¿no? pasábamos, Ya hay, ¿cómo? que ya hay unos espectadores. Vamos avisando como se está grabando, avisemos que estamos esperando que lleguen el resto de los panelistas y el Eh, moderador. Ya están. ya está el moderador. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Gabriela? ¿Qué tal, Silvi? Hola. Disculpen la tardanza, pero ya imaginarán, estoy corriendo como loco. Entonces, apenas me eché nada más una ensaladita y ya me prestaron a almorzar. Pero es una forma diferente de correr, ¿no? Sí. Porque antes uno literalmente corría de un No, lado. no, no, Gaby, es que hace ratito estábamos en la Biblioteca Palafoxiana, en Ah, el centro sí. de Puebla. Ah, ¿estás De allá? allá para acá, estoy en Puebla, sí, y de allá Ah, para acá es un poco más de media hora. no, Pero entonces había sí, que comer debe algo haber. y nada más me comí la ensalada. Y luego en lo que me conectaba, porque la clave es distinta aquí en esta universidad, según donde te pongas. Pero bueno, ya estoy.
¿Cómo han Oye, estado, Germán, había una indicación ahí de empezar el seminario, yo le di y está grabando, te lo digo porque se supone que A está que grabando. veas lo que dices. A lo mejor lo puedes remover, ¿no? No me apareció en el momento de que me conecté. ¿Ves que te avisa? Sí, No me pero ya avisó, está grabado. entonces, no aparece nada. Digo, no sé, si Está quieren grabado. lo puedo detener, o sea. Arriba dice que está grabando. Sí. Ah, sí, está grabando. Tienes razón, ya lo vi. Bueno, entonces, fíjense muy bien lo que dicen. Déjenme recuperar aquí de mis archivos rápidamente el documentito con el que vamos a empezar. Sí. Es que además tuvimos una conversación educativa igual que esta ya en la tarde, con rectores y todo para discutir la Ley General de Educación Superior. Y ¿dónde está? Perdón, no, estoy buscando otro lugar. Y resulta que la empresa que estaba ya para conectarse con nosotros no supo cómo hacer la conexión y empezamos más de media hora tarde. No, fue terrible. Entonces venimos atorados y ya saben, pues con muchos reclamos justos de la gente que dice, oye, estamos aquí esperando y nomás ustedes no empiezan, ¿no? En fin, todo ha sido un noviciado, pero ha estado padrísimo. O sea, hay un montón de cosas que han ocurrido, pero ha sido toda pues toda una experiencia. Claro. Toda una experiencia. Claro. Esto de navegar, y aquí ya están conmigo. Perfecto. Es que... no sé si ya está con nosotros la doctora Solverón. La saludo, si es que ya se encuentra con nosotros. Pues no, yo no la veo. No, yo tampoco la veo. Déjenme checar si tengo algún correo electrónico de ella. Es que una de las cosas que nos ha costado un poco de trabajo, porque no teníamos tan claro que iba a ocasionar problema, es que tenemos 21 meses acostumbrados a que nos llegue a nuestro correo electrónico un enlace, ¿no? Sí. Y entonces muchas personas, como Silvi, por ejemplo, y otros más, pero muchos, Silvi, queriendo que les llegara a sus correos electrónicos el enlace, porque no sabían, de hecho yo tampoco lo sabía muy al principio, que es a través de la plataforma. Y entonces eso, bueno, es una forma diferente de navegar y ha generado cierta... Pero con la indicación que diste, yo entré rapidísimo, o sea, realmente muy bien. Claro, sí. Pero no la hubiera dado, Gaby, No. si no me hubiera dado cuenta de este tipo de broncas que se presentaban, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, en fin, estamos aprendiendo sobre la marcha. Exacto. Sí, y el apoyo técnico que tienen es bueno. O sea, a mí ahorita que todavía estaba medio perdida, les escribí inmediatamente, me contestaron y ya. Entré muy Son los fácil. de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Como dicen los chavos, se han rifado los de las universidades tecnológicas de Puebla. Realmente excelentes, qué bárbaros. Tienen un dominio técnico de las cosas y una disposición a colaborar y todo eso. Realmente me dio mucho gusto, Silvi, ¿no? Uno está acostumbrado luego a las universidades en donde cuesta mucho trabajo hacer como cosas a las autónomas y aquí en las tecnológicas están con las pilas súper puestas. Ha sido una grata experiencia. Bueno, no tengo nada de la doctora Lizano, entonces, si quieren, ya son las 16:17, por respeto a ustedes y al público que nos acompaña, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, les agradezco a todas y todos ustedes haber aceptado participar en este conversatorio. Digo de antemano que hubiéramos querido, y aquí incluyo también a Alejandro, porque Alejandro me ayudó a organizarlo, hubiéramos querido que estuvieran con nosotros funcionarios de buen nivel, del CONACYT, pero no obtuvimos una respuesta a pesar de que les enviamos la invitación respectiva, ni siquiera un acuse de recibo. Tengo entendido que hay poco interés en general en esas oficinas de participar en cualquier evento público que no sea organizado por ellos. Y parece ser que es así, a reserva de que lo confirmemos después con datos un poquito más exactos, pero ni siquiera tuvimos una respuesta, ¿no? Lo cual es una lástima, porque el objetivo de estas conversaciones, aparte de discutir el tema específico, es que haya una interacción, un diálogo
entre distintas perspectivas y entre distintos tipos de agentes o de actores, como tomadores de decisiones e investigadores. Y bueno, aquí no se va a lograr del todo, aunque de alguna manera Gaby nos va a aportar con la experiencia que tuvo. Seguramente algo de esa experiencia saldrá a la luz en la plática cuando estuvo al frente del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Bueno, quiero reiterar mi agradecimiento y también a todos los participantes. Veo que tenemos 21 personas participando. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan asistiendo a esta conversación educativa. Espero que sea de su interés y que las cosas que aquí discutamos susciten la reflexión sobre lo que está actualmente ocurriendo en la política científica y tecnológica del gobierno mexicano, que es el tema que nos tiene aquí a colación. Como ustedes saben, hay un conjunto de problemas en torno a la política científica y tecnológica que parece ser que no están resolviendo los problemas, sino al revés, creando más, que no están generando una sinergia de desarrollo de todo el aparato científico y tecnológico, sino por el contrario, que está generando más conflictos entre los distintos sectores de esta compleja y variada comunidad, y esto genera un entorno muy complicado. Entonces, para discutir estos temas, hemos invitado a la doctora Sylvie Didou-Opetit, que es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, que se encuentra ya con nosotros. Muchas gracias, Sylvie, por haber aceptado participar. Tenemos también como invitada a la doctora Gabriela Dutrenit-Bielows, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su unidad Xochimilco, que también muy generosamente aceptó participar con nosotros. Gracias, Gabriela, por estar aquí con nosotros. Y Alejandro Canales Sánchez, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, que, como ustedes saben, pues es un experto en temas de análisis de la política científica y tecnológica. La dinámica que hemos planteado para esta conversación educativa es una batería de 3 preguntas. Cada una de ellas corresponderá a una ronda para que ustedes la contesten la pregunta en un espacio en un tiempo de aproximadamente 5 minutos. Yo les avisaré 1 minuto antes de que terminemos para que vayan concluyendo. Y la primera pregunta, voy a leer las 3 preguntas para que ustedes y el público tengan una idea de todos los temas que vamos a tratar, más específicamente a través de las preguntas, y después repetiré cada pregunta cuando le toque a su respectiva ronda. Las preguntas son: ¿han sido o son adecuadas y relevantes las principales iniciativas para el sector que se han puesto en marcha en el actual periodo de gobierno? El establecimiento de prioridades nacionales de la investigación permitirá desarrollar las capacidades de investigación e innovación científica del país. Ese es el primer grupito de preguntas. El segundo es: la normativa que se está impulsando, como los cambios en la reglamentación del CONACYT y del SNI, las reformas que se están proponiendo a la Ley General de Ciencia y Tecnología, las iniciativas de nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, las reformas que ya hubo, y la iniciativa de una nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, darán certeza jurídica al sector y garantizarán el desarrollo de la ciencia y tecnología en México. Y la tercera es: ¿cómo deben los científicos enfrentar el clima de animadversión para construir climas de relación propositivas entre los actores de la ciencia y la tecnología? ¿Cuáles serían las perspectivas que se vislumbran para los actores y las instituciones? Me hago cargo de que los temas son muy grandes, muy complejos, muy variados, así que por favor siéntase en la entera de libertad de tocar aquellos aspectos que ustedes consideren que son los más relevantes desde su punto de vista. Entonces, repito la primera pregunta: ¿han sido o son adecuadas y relevantes las principales iniciativas para el sector que se han puesto en marcha en el actual periodo del gobierno? El establecimiento de prioridades nacionales de la investigación permitirá desarrollar las capacidades de investigación e innovación científica
del país. Y para dar inicio a esta primera ronda, voy a seguir el orden en el que están en esta lista. No, esta lista no tiene ningún orden de ningún tipo, más el hecho de que simplemente así quedaron colocados los nombres en el momento que se enlistaron. Entonces, Sylvie, por favor, queremos escuchar tu opinión. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por esa invitación, Germán. Y creo que esa primera pregunta sobre la suficiencia de las políticas científicas es muy interesante. Se debe de responder, creo yo, en relación a la circunstancia en las cuales nos encontramos sumidos todos, tomando en cuenta que durante ese sexenio las políticas de ciencia y tecnología han fungido como un instrumento ideológico de política pública en un contexto de alternancia partidista. En ese contexto, para asentar una estrategia de legitimación basada en la ruptura y no en la continuidad, como se había ido dando en sexenios pasados, las autoridades se abocaron a descalificar el antes para justificar el ahora. Entonces, ahí hay una ruptura temporal que ayuda bastante a entender, creo yo, las raíces de los conflictos en los que estamos sumidos. Eso también ayuda a entender la naturaleza de la acción pública que remarca esencialmente, bajo muy distintas estrategias, un contraste respecto de antes de esta historia. Creo que esa posición fue muy clara durante todo el primer año, pero desgraciadamente ha continuado hasta ahora. Es decir, no se puede hablar de una política pública si esa política pública se define esencialmente en relación a lo que pasaba antes. Es decir, no tiene visos resolutivos, sino tiene fines de propaganda ideológica. Y creo que eso explica por qué ha sido relativamente poco centrada en la resolución de problemas estructurales, sean ya diagnosticados o apenas emergentes. Entonces, ha dejado en cierta forma lo que fue una característica de las políticas anteriores, características que a veces se cumplió, a veces no, pero que era la resolución de los problemas. Ahí estamos en otra configuración, digamos, ideológica y política. Y eso explica también el uso de conceptos binarios, como la oposición entre ciencia para el pueblo y ciencia neoliberal, cuyos contenidos son muy poco claros. Y explica también, yo creo que eso también es otro problema, que tanto los partidarios de dichas posiciones como sus adversarios se ubiquen en una matriz más ideológica que de evaluación de instrumentos, prácticas y resultados. Y de ahí, evidentemente, deriva cuestiones, creo, muy sensibles en la coyuntura actual, que son el cariz confrontativo. En los análisis, la sucesión que parece imparable de conflictos y la aplicación de programas que, contrariamente a lo dicho, no son tan innovadores como nos los presentan. Y ahí sale la cuestión que mencionaste de los PRONACES. Son décadas que en México los investigadores están conminados
a participar en la resolución de lo que antes se llamaban los grandes problemas nacionales. Es decir, los PRONACES en sí no son una respuesta innovadora. Pero lo que sí ha cambiado mucho, y eso es uno de los temas que nosotros como especialistas en ciencias de la educación deberíamos de monitorear, es el contexto en el cual se definen esos PRONACES, ¿no? Que Un es minuto, Silvi. una cuestión en la cual muchos problemas son transversales y no se plantean solamente a escala nacional. En suma, yo diría que es preciso señalar una falla en el diseño de políticas proactivas, es decir, vinculadas con un supuesto carácter transformativo de la 4T, pero también de políticas resolutivas encaminadas a la resolución paulatina o al alivio de problemas ya detectados. Es decir, que yo creo que el marco de políticas públicas sí es insuficiente y es muy limitado en relación a propuestas de conducción sectorial. Es más, en suma, narrativo discursivo que estratégico. Ahí lo dejaría. Muchas gracias, Silvi. Vamos a dar la palabra a la doctora Gabriela Dutrenit. Por favor, te escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias también por la invitación, porque definitivamente tenemos que conversar más sobre estos temas. O sea, ni siquiera entre nosotros nos logramos poner 100% de acuerdo, no ahora. Ya llevamos muchos años discutiendo. Es como si empezáramos a discutir ahora, no. Llevamos muchos años discutiendo estos temas con distintos énfasis, ¿no? Ahora lo que hay es más preocupación sobre alguna de las medidas de gobierno. Yo, mirando la pregunta, a mí me gustaría primero decir, ¿debe haber prioridades? Porque el tema de las prioridades es todo un tema. En México hemos tenido tantas dificultades para definir prioridades. Ha sido increíble. O sea, cada vez que se han definido prioridades, lo que ha pasado al final es que hay una lista infinita, por tanto, no hay prioridades. No solo en el sector de ciencia, tecnología e innovación, yo que sé, pienso en la Secretaría de Economía, esas listas de 15 sectores, ¿no? Entonces, ha habido muchas dificultades para definir prioridades. Yo sí creo que debe haber prioridades, y no es que nunca las hubo, o sea, la ha habido para biotecnología en algunos proyectos, mismo en el sector de ciencia, lo que antes se llamaba ciencia y tecnología, ¿no? Que ahora le llamamos ciencia, tecnología e innovación. Entonces, claro que debe haber prioridades. El tema es qué tipo de prioridades tienen que haber, ¿no? ¿Quién debe establecer esas prioridades? Y tienen que ser prioridades a nivel de gobierno o a nivel de Estado, ¿sí? Y cómo se financian esas prioridades, ¿sí? Yo sí me vienen muchos recuerdos me tocó vivir un periodo en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico cuando hubo un intento, uno más, de definir prioridades en ciencia, tecnología e innovación, y en aquel momento empezamos un ejercicio de definir un conjunto de iniciativas estratégicas, como un poco justamente orientado a los problemas nacionales, en donde había más capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, donde había más capacidades que nos permitirían con menos recursos obtener resultados en términos de la solución de problemas, ¿no? Yo que sé, en el área de salud me acuerdo que nos quedamos con la estrategia contra la diabetes, ¿no? Para tratar de detener el crecimiento de la diabetes, que hubiera sido muy bueno que sucediera después cuando vino la pandemia de la COVID, ¿no? Pero el punto es que cuando hicimos ese ejercicio, que al final nos quedamos como con 22 prioridades, fueron unas peleas espantosas, porque cada investigador y cada grupo de investigadores en cada una de las áreas de conocimiento y de las subáreas, etcétera, pues considera que lo que está haciendo es lo más importante y requiere financiamiento.
Entonces, ese es un tema que ha dificultado el definir. Cuando se juntaron los colegas del sector salud, que fueron varios directores de institutos nacionales, varios líderes de grupos de investigación de distintas instituciones, ellos empezaron, hay muchos problemas en salud, ¿no? ¿Cuál deberíamos decir prioritario para enfocarnos porque tenemos más capacidades? Y bueno, se quedaron con el de la diabetes, pero había gente que trabajaba obesidad, otros trabajaban temas de cáncer, o sea, trabajaban distintos problemas de salud, pero lograron llegar a un acuerdo para decir donde tenemos más capacidades y podemos obtener un resultado en el corto plazo, es en el caso de la diabetes, ¿no? Y después no pasó nada porque, bueno, como todas las cosas que suceden, que no suceden, después no se pusieron los recursos para darle continuidad a los proyectos. Pero mi punto es, hay que hacer ese esfuerzo de definir prioridades. Pero entonces, ¿quién las debe establecer las prioridades? O sea, no pueden ser prioridad. Cuando uno, y incluso el ejemplo que les puse, que era tratar de resolver problemas en el corto plazo, digo, las prioridades son de mediano y de largo plazo. Entonces, cuando uno habla de mediano y largo plazo, eso trasciende una administración. Entonces, se requiere que haya definiciones de Estado, donde participen organismos de Estado y donde participen, obviamente, ampliamente los distintos sectores de la sociedad. Unas prioridades no pueden ser definidas de arriba hacia abajo en una administración. Y bueno, y es lo que estamos viendo en realidad, ¿no? En la propuesta que después vamos a conversar de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, se plantea una agenda de Estado, y en esa, que se le llama de Estado, pero es de gobierno, porque participan solo funcionarios del gobierno, y entonces ahí se está planteando que ahí se definan cuáles son los problemas nacionales prioritarios. Entonces, cuando hay una definición de arriba hacia abajo, totalmente, sin la participación de distintos sectores que están involucrados de una u otra forma, generando conocimiento o generando innovaciones si es el sector productivo, o definiendo necesidades si son otros sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando estamos en un contexto de definición de prioridades de esta forma, donde no se hace lo que se ha hecho en otros países, ejercicios grandes de definir grandes prioridades nacionales, entonces es difícil que se logre con eso un fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y científicas y tecnológicas nacionales, particularmente cuando los recursos son limitados. Porque si hay muchos recursos, uno puede decir el pastel crece y entonces, bueno, le da el mismo pedazo de pastel a los sectores que no son prioritarios, pero le da otro pedazo del pastel a los sectores prioritarios. Pero si el pastel no crece, lo que sucede es que el mismo tamaño de pastel se le quiere dar más a lo que se define como sectores prioritarios. Y eso genera, obviamente, un conflicto entre grupos, entre investigadores, entre sectores, etcétera, que difícilmente va a dar un buen resultado. Y bueno, yo paro por aquí esta primera pregunta. Muchas gracias, Gabriela. Perfectamente en tiempo. Se agradece. Alejandro, por favor, tu participación sobre esta pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues igual también yo me sumo al agradecimiento por la invitación a conversar sobre este tema, que las políticas científicas y tecnológicas, que yo diría que han tenido una alta exposición mediática. Y esta alta exposición mediática ha sido prácticamente, pues no desde el inicio, desde antes del inicio del actual periodo de gobierno. En esa carta inicial de tener las convocatorias, que era justo antes de que comenzara la administración. Y prácticamente los escándalos, la exposición mediática, las inconformidades, pues no han parado. Hasta hoy en día sigue siendo. No han sido entonces los mejores motivos por los cuales el sector de ciencia y tecnología está en los medios. Y yo diría que en buena medida esta alta exposición mediática sí ha arrojado cierta luz a algunos organismos, a algunos sectores, a algunas personas, pero en realidad lo que no ha permitido es conocer qué es exactamente lo que ocurre o por qué ocurre. Entonces creo que esta conversación, igual que muchos otros foros, pues sí ayudan un poco a tratar de entender, me parece, qué es lo que ocurre en el sector. Y respecto a la pregunta de esta primera ronda,
yo en principio diría, pues no han sido ni adecuadas no han sido adecuadas las iniciativas que se han puesto en marcha, pero seguramente sí serán relevantes para el sector y tal vez tampoco por los mejores motivos. Entonces, ahora me explico por qué. Yo creo que lo primero que habría que decir es qué es lo que se ha puesto en marcha y qué es lo que no se ha puesto en marcha o qué es lo que se ha cancelado. Y yo lo que diría es que se pueden dividir en dos. Una es esta que ya lo decía Silvi, que es la narrativa, las declaraciones. Y creo que ha sido abundante los discursos, las declaraciones que han hecho las autoridades del sector. Y esa parte de declaraciones creo que es característica de toda la administración pública federal, que tiene y se alimenta con varios conceptos o ideas, desde este asunto de en contra del neoliberalismo, en contra de redefinir lo público versus lo privado, de poner por delante los problemas nacionales, erradicar la corrupción, conducir la gestión con austeridad, etcétera. Digamos, son como diferentes tipos de enunciados que son y apuntan en una misma narrativa. Y es el tema de las declaraciones. Y yo creo que puede no sonar mal, inclusive yo creo que uno podría estar de acuerdo, pues ¿quién no podría estar de acuerdo en conducir con racionalidad el presupuesto o interesarse en los problemas nacionales, etcétera? El problema es que una parte del discurso va hacia un lado y las acciones van por el otro o no acompañan acciones a ese discurso. Entonces, como que en la narrativa, en la declaración, en el discurso, hay esa claridad. Pero el asunto es qué acciones se han puesto en marcha y esa sería la segunda cosa. ¿Cuáles son las acciones que sí se han puesto en marcha? Y aquí, en realidad, ya las cosas no son tan claras. En buena medida porque la gestión y las iniciativas que se han puesto en marcha son más o menos las mismas que venían de administraciones anteriores, con una diferencia que es la fuerte restricción de recursos presupuestales y sin un marco normativo que conduzca estas acciones. Por ejemplo, el programa de becas de estudio desde posgrado, pues ese prácticamente desde el inicio de la gestión del CONACYT es un programa en marcha. El Sistema Nacional de Investigadores, el programa Cátedras CONACYT, en fin, son todos estos programas que ya estaban en marcha. Y lo que uno advierte es que siguen en marcha, pero ahora con menos recursos, y de ahí la restricción para el tema el número de becas, sí, de acuerdo, ya voy concluyendo. Entonces, mi punto fundamental es esencialmente que en el terreno de las acciones no son tan claras las cosas novedosas. Ya lo decía Silvi también, la única parte novedosa es el de los PRONACES y yo diría que los otros son las becas para grupos vulnerables, para madres jefas de familia, para estudiantes indígenas, pero son de un volumen sumamente reducido. Si uno quisiera buscar acciones distintas, esas dos serían, creo, las más definitorias. Los PRONACES y programas de becas en números muy limitados. Entonces, bueno, yo posteriormente podría comentar alguna cosa más, pero ahorita solamente quisiera dejarlo ahí. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Hay una coincidencia entre ustedes. Tomemos nota para, después de que terminemos las preguntas, podemos retomar la idea. Una coincidencia en de que no parece haber demasiadas novedades y las que hay son de tan pequeño monto y tamaño que pueden resultar hasta irrelevantes. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿qué es lo que hay, no? ¿Qué es lo que anima? Entonces, probablemente discutir un poquito también las ideas que Silvia ha planteado sobre la ideologización de esta área de la política pública puede ser también interesante. Entonces, tenemos la siguiente pregunta, la siguiente ronda. Les aviso que es probable que se nos incorpore uno de los invitados que por alguna razón no recibió o se perdió en el éter de la virtualidad el enlace que ustedes recibieron. Ya se lo mandamos, entonces a lo mejor al ratito se incorpora. Estaría muy bien que lo hiciera. Bueno, la siguiente pregunta
es el de la normativa que se está impulsando, los cambios que hubo al inicio en el reglamento del CONACYT y del SNI, y las reformas a la Ley General de Ciencia y Tecnología, e iniciativas de nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, darán certeza jurídica al sector y garantizarán el desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación en México. ¿Cómo lo ves, Silvi? De manera muy sintética, creo que no tenemos ninguna certeza, ni jurídica ni programática, ¿no? Como lo mencionaban en el texto de invitación, no se han dado a conocer el programa de ciencia y tecnología, aunque eso fuera teóricamente ya una cosa que hubiera debido de hacerse, y las reformas reglamentarias aprobadas han sido relativamente pocas y han concernido esencialmente el SNI, en el cual sí a cada rato, en plazos muy cortos, hay reformas y reformas. Por lo demás, pues nos falta una brújula que nos permita realmente ver hacia dónde nos vamos. Sí hubo intentos para aumentar y modificar, ampliando las atribuciones del CONACYT, pero lo que ha circulado han sido versiones preliminares y versiones preliminares, por ejemplo, de la ley. Entonces, eso plantea un problema que estamos ya casi a la mitad del sexenio y no hay claridad. Ahora, lo que a mí me preocupa, por ejemplo, es una tendencia a sustituir conceptos que son conceptos subjetivos más que legalmente definidos. Les doy solo un ejemplo. Por ejemplo, cuando fue removido el director de un centro regional del CIDE, so pretexto de pérdida de confianza, que es cuando las conductas reprobables están tipificadas por la ley, se usa este tipo de cuestiones que pueden dar pie a sospechas de discrecionalidad. En ese sentido, me parece que si a eso añadimos la opacidad en la toma de decisión, la tardanza en informar, en aportar pruebas de los dichos, creo que estamos en una situación de desconcierto, de angustia, porque toda esta indefinición se suma, como decía Alejandra, una precariedad financiera muy fuerte, y no, certeza no tenemos. Y a cómo van las cosas, me temo de que terminemos el sexenio sin tenerla. Ya, ahí lo dejaría. Gracias, Silvi. Te quedaban varios minutos todavía, ¿eh? Podías explayarte. Muy bien, bueno. Entonces, Gaby, si nos das tu opinión, por favor, al respecto. Me tomo los minutos que les sobran. Sí, sí, sí. Nos va a sobrar un poco de tiempo. Vamos a poder ver. Pero después vamos Siempre hay quien. Bueno, a ver, sobre el tema de la normativa, o sea, muy en la dirección de lo que dijo Silvi, ¿no? Ahora, cuando uno mira, o sea, por ejemplo, la ley actual que tenemos, ¿no? La ley actual es del 2002, o sea, el gobierno entró en el 2000, en diciembre del 2000, y en julio del 2002, un año y medio después, ya teníamos una ley. Y eso fue la base de todos los cambios, se introdujeron un montón de cambios en la normativa, en la legislación, y a partir de ahí se empezó a trabajar, se elaboró el PECITI también en el 2002, y así se empezó a trabajar, al año y medio del gobierno. Aquí estamos a 3 años y pico, ¿sí? Y todavía no tenemos ley, una nueva ley, ¿sí? Y todavía el PECITI ya está en la CONAMER, lo acaban de poner esta semana que pasó, pusieron un PECITI, o sea, el programa especial. Estamos más de la mitad del gobierno y recién ponen un PECITI que tenía que haber estado a principios de este año. Todavía
no se sabe qué va a pasar con la ley general que tenía que estar aprobada en diciembre del 2020. ¿Sí? O sea, está claro de que hay un desgobierno en el sector. ¿Sí? Y eso, claro, que lo único lo que sí hicieron fue cambiar el estatuto de CONACYT, famoso, con el cual cambiaron la relación jurídica con el foro consultivo. Eso es algo que hicieron, ¿sí? En febrero del 2020, cambiaron el reglamento del SNI, han ido haciendo pequeñas cosas, algunas no tan pequeñas, pero digamos, los dos instrumentos, el principal, que es la ley, no han sido capaces hasta el día de hoy de lograr la aprobación de esta ley, ¿no? Y en el caso del PCITI, que tenía que ser el programa de gobierno en ciencia, tecnología e innovación, recién lo acaban de enviar a la CONAMER. Seguro va a ser muy rápido el proceso, 10 días hábiles, 8 días hábiles, una cosa así. Y como, bueno, como no les importan los comentarios, y como los comentarios no son de un problema de mejora regulatoria, los problemas son de esencia, de cómo está construido este programa, muy en la dirección de lo que planteaban Alejandro y Silvi en la respuesta a la primera pregunta, ¿no? Entonces, en esas condiciones, pues, ¿en qué vamos a avanzar? ¿Cómo va a avanzar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación? ¿Qué seguridad tenemos? Nosotros no tenemos ninguna. Nosotros en este momento nos han atacado en tantas cosas que uno no tiene certeza ni que se va a mantener el Sistema Nacional de Investigadores y por tanto que vamos a seguir teniendo esa compensación por productividad. No tenemos certeza de si se van a mantener las becas o los complementos que tenemos por productividad en las instituciones. Los que dirigimos posgrado no sabemos si vamos a tener el año que viene becas para los estudiantes. O sea, en realidad, ya sin contar el tema de los fideicomisos y el tema el cambio en las autoridades, porque a lo que comentaba Silvi del CIDE, de cómo sacaron al director de Aguascalientes, hoy sacaron a los dos que dirigían las áreas de evaluación del CIDE. O sea, entonces en los centros públicos la incertidumbre es aún mayor. En las universidades autónomas tenemos un poquito más de tranquilidad, pero bueno, en el Sinvestab o en el Poli, pues, o sea, es complicado también. Y de ahí, si nos movemos a los centros públicos, es una cosa espantosa. Entonces, sí hay una inseguridad total, ¿no? Y tampoco hay políticas públicas, porque políticas públicas suponen participación. ¿Sí? Participación, que se define un programa público y que hay participación pública en el diseño de la política. Y eso no está viendo. Entonces, hay pocas acciones y no hay mucha relación entre las acciones y la normatividad. Y yo te diría que las becas esas de los indígenas ya vienen del gobierno anterior, porque una alumna mía que era de origen indígena, ella aplicó y no la obtuvo. Pero ya venían, lo de las madres solteras, ya venían del gobierno anterior. Entonces realmente nos quedamos con los PRONACES, definidos de arriba hacia abajo, y los PRONACES que son en definitiva orientados, tal vez ahora, antes hablábamos de problemas nacionales y ahora se habla de problemas locales, pero eso achica y enfoca, y entonces, bueno, claro que están en tela de juicio en las capacidades científicas y tecnológicas nacionales, ¿no? Es un tema de gran preocupación. Dejo hasta aquí. Así es. Muchas gracias, Gaby. También muy interesante tu participación. Alejandro, ¿hay certezas jurídicas o de qué tipo habrá desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación? No, pues igual yo también coincido plenamente, no hay ninguna certeza y creo que lo más grave es que no podemos anticipar ahorita, al día de hoy, qué tipo de marco normativo va a regir al sector. Ya lo mencionaron, pero me gustaría puntualizar que el sistema de ciencia y tecnología nacional, sistema científico y tecnológico, se conduce por dos grandes coordenadas, se mueven dos grandes coordenadas. Y uno es el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación, que debe cada gobierno publicar cada inicio de periodo. Y el otro es la ley del sector, que como ya decía Gaby, pues la que tenemos, la vigente, la que todavía es actual, es del 2002. El problema es que en la actual administración no ha publicado, todavía no está en operación
el Programa Especial de Ciencia y Tecnología. Efectivamente, ya está, el 9 de noviembre ingresó un proyecto de programa a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y que es el paso previo para que se publique en el Diario Oficial. Pero no es un año el que tiene de retraso, son 2 años. Ese programa tendría que haber estado listo en enero del 2020. Evidentemente, en enero del próximo año serán 2 años de que no esté el programa y ya transcurrió la mitad del periodo de gobierno. Es decir, que esta primera mitad, pues nos la pasamos así con un programa institucional y no tenemos ese gran norte que es el programa especial. Y aun cuando estuviese en vigor y en operación para la segunda mitad, en realidad lo que no tenemos certeza es si va a tener los recursos para operar ese programa. Y respecto a el programa, me gustaría decir también un par de cosas más. Y es un programa especial y se llama especial por 2 razones. Uno, porque se supone que establece prioridades nacionales y está en la ley vigente desde el 2002 que el programa para ciencia y tecnología no es un programa sectorial, es especial. Y es especial justo por eso, porque establece prioridades nacionales. Y una razón adicional más es que es especial porque no es solamente de una secretaría o no es solamente del CONACYT. Incluye todas las dependencias, secretarías que realizan actividades científicas y tecnológicas. Entonces, no es un programa cualquiera y no es irrelevante que no exista. Es muy importante y no ha existido en el caso del programa. Ahora bien, en el caso de la ley es otro retraso igual. Efectivamente, la reforma al artículo 3º constitucional del 2019 también introdujo diferentes cambios que conciernen directamente al sector de ciencia y tecnología, entre ellas el derecho a los beneficios de la ciencia y la tecnología, y entre otras, y que por eso de ahí devino el imperativo en el artículo transitorio de elaborar una nueva ley general de educación superior y una nueva ley general de ciencia y tecnología. Y ese artículo transitorio decía que para diciembre del 2020 tendría que haber estado esa ley. Si está la de educación superior, no está la de ciencia y tecnología. Y el problema más grave es que a la fecha no hay un proyecto de ley que reconozca la autoridad del gobierno federal o de las fracciones legislativas, que ese es el proyecto. Se manejan muchas versiones y en realidad hemos tenido al menos 2 o 3 filtraciones de proyectos, pero en realidad no hay un proyecto de ley como tal. No lo hay. No hay en el Congreso. Si uno busca si hay ingresado un proyecto, no lo está. Evidentemente se puede especular mucho acerca de las características que podría tener ese proyecto, pero lo cierto es que no hay un proyecto a la fecha que esté. Entonces, sin estos 2 grandes faros que deben orientar en los que se moviliza el sistema, pues es muy difícil anticipar cuál podría ser el marco normativo que regularía las actividades en el sector. Y una cosa más, y con esto concluyo. Hay como no soy abogado evidentemente, pero hay un principio elemental que cualquier persona mínimamente informada de los aspectos legales sigue como principio, y es: no puedes modificar un ordenamiento secundario, un estatuto, un reglamento, sin observar la ley general que lo ampara. Entonces, siempre tienen que estar los ordenamientos secundarios subordinados a esa norma superior. Las leyes generales deben subordinarse a la Constitución. Los estatutos, los ordenamientos se deben subordinar a la ley general. Y así sucesivamente. Bueno, lo que hemos visto en estos 3 años es precisamente el camino inverso. Se han modificado distintos ordenamientos secundarios, como el Estatuto Orgánico del CONACYT, como el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, sin observar lo que dice la ley. Y la ley todavía vigente es la del 2002. O sea, si no hay una nueva ley, pues esa es la ley. Entonces, tendríamos que tener primero definido cuál es la ley general del sector y luego hacer los cambios en los ordenamientos secundarios. No proceder a la inversa. Es
me parece algo muy elemental que debería de considerarse sin ser abogado y sin tener mayores conocimientos al respecto. Creo que es lo mínimo que se puede considerar para este caso, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, lo que yo diría, pues no solamente no tenemos certeza, sino no tenemos forma de anticipar cuál va a ser ese marco normativo en el que se va a movilizar el sistema de ciencia y tecnología. Una indefinición cuando estamos ya por empezar la segunda mitad del periodo de gobierno. Nada más. Muchas gracias, Alejandro. En resumidas cuentas, no hay certezas jurídicas, no hay certezas normativas, no hay realmente, salvo algunas reformas en ordenamientos menores, cambios en la normativa, pero no hay realmente todavía propuestas. Hay una, que es la del programa, que está en la Comisión Regulatoria, pero no se conoce, o se puede consultar ya, ¿no? Sí, sí, Ya sí. debe estar, y probablemente sea la que quede, porque pues, los comentarios, como recordaba Gabriela, no tienen gran trascendencia para cambiarla, ¿no? Para cambiar el programa. Entonces, bueno, eso es a lo que tendremos que atendernos un poco en cuanto salga eso. De hecho, ya con el proyecto podríamos empezar a anticipar si realmente habrá algo diferente. Y aún así, porque aunque haya cosas nuevas en el programa, si es que las hubiera, de aquí a que se puedan instrumentar, traducir en programas específicos y en dinero, todavía queda un largo trecho. Muy interesante el tema, no hay certeza jurídica, no hay certeza programática. En resumidas cuentas, y ya estamos a la mitad del sexenio. Bueno, vamos a entrarle entonces a la pregunta número 3, que es, ¿cómo deben los científicos enfrentar el clima de animadversión para construir climas de relación los climas propositivos entre los actores de la ciencia, la tecnología y la innovación? ¿Cuáles serían las perspectivas que se vislumbran para los actores y las instituciones? Ese es otro tema también muy polémico y nos gustaría conocer el punto de vista de Silvi. Adelante, por favor. Bueno, creo que con las respuestas a las anteriores dos preguntas hemos avanzado bastante en la identificación de los factores que han producido esa adversión, ¿no? Una avalancha de epítetos negativos en contra de los académicos y de los investigadores, una restricción fuerte de los recursos financieros y en forma general la impresión de que los investigadores pertenecen a una clase privilegiada que debe de ser puesta bajo control. Yo creo que necesitaríamos realmente hacer un estudio comparativo de las condiciones de trabajo de los investigadores en México y en otros países para no dejar pie a esta representación de nosotros mismos, ¿no? Creo que no estamos en malas condiciones en términos de ingresos, no en términos salariales. Tampoco estamos en muy buenas condiciones en términos de renovación de la plantilla. Somos una plantilla de investigadores envejecida, con dificultades para ofrecer nuevas plazas a jóvenes. Es decir, tenemos un montón de problemas que no han sido atendidos y que explican en parte ese sentimiento de persecución que se está extendiendo cada vez más entre la comunidad. Dicho esto, creo que hay otra pregunta que hay que hacerse que no sabría responder, pero que es la siguiente. ¿A qué responde? ¿Qué gana el gobierno al destruir así lo que se tardó mucho a construir, ¿no? Ahora, superar la animadversión me parece que es un objetivo muy ambicioso de aquí al final del sexenio, ¿no? A cómo se vislumbran las cosas, creo que van a seguir produciéndose puntos de fricción y conflictos fuertes en lo que queda en los 3 años que quedan.
y sin la pretensión de aportar soluciones, creo, sin embargo, que para empezar a arreglar esa situación de intolerancia mutua, habría primero que cuidar los discursos de ambas partes y tratar de darle un carácter más neutro, si es que se puede, ¿no? Creo que en los últimos años se ha considerado a los integrantes de la comunidad científica como sujetos relativamente pasivos a los cuales se les pidió adhesión y hubo poca apertura a cualquier tipo de críticas. Y de ahí, creo, surgió un primer parteaguas entre la comunidad y las autoridades. Ahora, creo que también habría que abrir espacios de trabajo compartidos que no sean, como lo han sido hasta ahora, espacios de consulta en la cual parece que las opiniones vertidas sirven para legitimar ex post facto decisiones ya tomadas, sino realmente abrir programas en el cual podamos trabajar conjuntamente. Pero no sé cuáles programas podrían ser y hasta ahora me parece que efectivamente lo que ofrecen los programas de gobierno para la ciencia es cada vez más escaso. Segundo, creo que habría, y eso por parte del gobierno, porque a nosotros nos exigen siempre comprobar, habría que apuntalar lo dicho con hechos, sobre todo cuando hay acusaciones que ponen en duda la respetabilidad y la dignidad de los individuos o de las instituciones. Y en ese mismo sentido, creo que habría que revisar profundamente los sistemas de rendición de cuenta y los dispositivos de supervisión administrativa, que están cada vez más sesgados con respecto de las lógicas del trabajo académico. Son exigencias esencialmente contables que no toman en cuenta y ni siquiera toman en cuenta, por ejemplo, el impacto del COVID en lo que hemos podido hacer en esos 2 años. Es decir, necesitamos urgentemente un mayor reconocimiento de lo que es el trabajo intelectual. Ahora, lo que no sé es si estamos a tiempo para emprender ese saneamiento. Yo creo que un escenario alternativo que no podemos dejar de considerar es el de una conflictividad que se va a ir acrecentando en los próximos meses, produciendo tanto un desgaste individual e institucional como, espero, movilizaciones de defensa y protección de los derechos. Entonces, con esa preocupación mía y sin querer ser ave de mal agüero, tengo que reconocer que soy bastante pesimista, pero que es necesario edificar más que destruir. Y me da la impresión de que ahorita estamos en una situación en que se ha desmontado muchas cosas, pero se han construido relativamente pocas. Es decir, no ha sido una actuación de suma cero. Aquí lo dejaría. Muchas gracias, Sylvie. Volveremos sobre algunos puntos que has tocado seguramente, pero vamos antes de eso, a escuchar a Gabriela Dultreni, por favor. Fíjate, Sylvie, a mí no me parece que se abrieron espacios de participación para que la comunidad pudiera involucrarse en este proceso. No, yo creo que sí. Por eso... No se han abierto, perdón si no fui clara. Sí, no me quedó claro eso y sí, yo creo que no se abrieron también esos espacios y que sí eran esperados, porque en realidad hubo un gran apoyo de la comunidad científica para este gobierno al inicio, ¿no? Pero yo creo que también, como tú decías, ese enfoque binario empezó a generar dificultades y luego se fue generando por este enfoque binario todo este conflicto, porque no solo el enfoque binario también aplicado en CONACYT, ¿sí? O sea, no permitió el diálogo y entonces se fue generando un conflicto en el que nadie gana, la comunidad científica no gana, pero el gobierno
pues quedó demostrado que no gana tampoco, porque bueno, en las últimas elecciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, el gobierno fue bastante golpeado en términos de votos, que al final es lo que más les interesa, ¿no? Y en vez de ir marcha atrás y abrir nuevos espacios para que hubiera un poquito más de diálogo, vinieron los ataques contra los 31, ¿no?, científicos y administradores de la ciencia, los ataques a la autonomía universitaria. O sea, en vez de tratar de dar un poquito de marcha atrás y abrir espacios de diálogo, no, volvieron a cerrar y apretar, ¿no? Y es chistoso, porque en realidad durante el COVID lo que ha traído es un cambio en el imaginario colectivo también sobre la ciencia. O sea, la ciencia es importante porque la ciencia genera las vacunas, por ejemplo, ¿no? Y propone tratamientos, y como que a nivel internacional vino esta cosa de que la ciencia es muy útil, ¿sí? Y en una emergencia como la que se vivió es muy útil. Nosotros estamos en este contexto en el cual la ciencia es útil, pero al mismo tiempo nos ponen como que somos de la élite y entonces que somos corruptos y que somos... Entonces hay una confrontación así que se ha dado que es muy complicada, ¿no? Ilógica, y en la cual tampoco el gobierno gana. Entonces, a mí me parece que, bueno, estamos en eso y hace falta, pues, o sea, hace falta defender a la ciencia, defendernos nosotros también, ¿sí? Defender a nuestras instituciones. Y creo que no hay otra que trabajemos juntos, porque hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Yo cuando veo, por ejemplo, los apoyos impresionantes que ha habido para los 31, yo digo, pero es que la gente sintió que hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Y esa es la realidad, porque han ido yendo, van yendo sobre cada uno, sobre los distintos espacios, los distintos grupos, porque esto de que la comunidad científica, eso es un decir, hay muchas comunidades, ¿sí? Mismo dentro de la ciencia hay montones de comunidades. Entonces, pero es esto, hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Entonces, no hay otra que avanzar en más alianzas, no solo entre la comunidad científica, alianzas también con actores de otros sectores, de otras instituciones, ¿sí? O sea, hay que dialogar con los senadores y los diputados, porque al final, pues la ley tiene que pasar por la Cámara, ¿sí? Y es cierto que se vota por mayoría simple, ¿sí? Pero de todas formas, creo que también todo el contexto de los 31 y del ataque y la defensa luego contra el ataque contra la autonomía y todas las expresiones, mismo en las cámaras que ha habido de apoyo a la autonomía de las universidades, creo que todo ese ambiente no hace tan fácil que aprueben una ley con la cual estamos en esencia en desacuerdo, ¿sí? Entonces creo que se generó un ambiente que no es malo, que nos puede favorecer si somos capaces de aprovecharlo, y para aprovecharlo tenemos que ir unidos, porque si vamos desunidos, pues no se va a aprovechar. Entonces el tema de las alianzas me parece un punto muy importante, y el tema del diálogo con senadores y diputados, ¿sí?, para discutir estas cosas. Y yo diría, no hay ningún proyecto de ley oficial en las cámaras, ¿sí? Pero sí está la propuesta de Prociencia, sí está la Prociencia Red Nacecit, después hay otra propuesta que es solo de la inicial de la Red Nacecit, porque después se hizo la conjunta de Prociencia con Red Nacecit, o sea, ya en la Cámara hay, y ya se ha hecho lobby en la Cámara en relación a eso, en la Cámara, en el Senado, ¿no? Porque en principio iría para el Senado, pero bueno, pues hay que ver cómo, cuando venga la propuesta oficial, porque algún día llegará, antes del final de este gobierno, yo digo, ¿no? Pero entonces hay que ver cómo desde las propuestas que ya están en el Senado, cómo desde ahí pues se le hacen cambios a la propuesta oficial. Porque bueno, digo, la propuesta, se va a discutir la propuesta oficial, eso es un hecho, pero también hay muchas posibilidades de hacerle cambios a la propuesta oficial para que todos estemos, para que se genere un poquito más de consensos. Hay una dinámica interesante en todo esto, pero bueno, antes de que yo intervenga, vamos a darle la palabra a Alejandro. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, me gustaría aprovechar también para decir algo que no dije en la intervención de la pregunta anterior respecto al marco normativo. Y yo diría,
¿por qué o a qué se debe que el gobierno se haya demorado en publicar, en sacar el programa especial de ciencia y tecnología? Y no solamente el programa de ese sector, sino varios otros, ¿no? Y uno diría, ¿y por qué? ¿A qué se debe? Una fuente de especulación ha sido que en realidad es pues porque se atravesó la pandemia y entonces no tenía mucho sentido planear actividades si trastocaba la pandemia, las acciones que se iban a poner en marcha. En realidad eso esa hipótesis no concuerda con los periodos, porque los programas sectoriales tendrían que haber sido publicados a más tardar en enero del 2020. En enero del 2020 todavía no teníamos el problema de la pandemia encima. Entonces, esa no es la explicación de por qué. Entonces, ¿cuál sí es? Y yo lo que creo es que es un problema de origen. Y el problema de origen es el Plan Nacional de Desarrollo. Porque evidentemente esto que dijo el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, cuando renunció, unos días antes de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo, y lo que dijo fue esencialmente, ese no es un Plan Nacional de Desarrollo como lo concebimos en el terreno de la planeación, con indicadores, objetivos estratégicos, lineamientos, acciones, etcétera. Eso es un manifiesto político. Eso dice el exsecretario que se lo dijo al presidente. ¿Por qué es importante esto? Pues porque se supone que el Plan Nacional de Desarrollo lo que hace es establecer los objetivos que a su vez los programas sectoriales van a desdoblar, van a desagregar y, muy importante, van a programar los recursos para llevar a cabo. Lo que tuvimos en esta ocasión como Plan Nacional de Desarrollo son 9 programas prioritarios del gobierno federal. Y esos son los programas prioritarios. El asunto de la planeación en el sentido clásico, ese no está, no hay indicadores tal. Entonces, efectivamente, las diferentes secretarías se han hecho cruces de cómo le hacen para decir qué acciones van a desarrollar y con qué recursos van a contar. Y yo creo que ahí es un poco parte de la explicación de por qué se retrasaron y por qué no teníamos programas sectoriales. Yo no sé si ahora lo tenga ya más claro, ya se sepa qué tipo de recursos van a tener, pero creo que esa es parte de la explicación. Bueno, y paso a la segunda, a lo que es motivo de esta tercera ronda, que es cómo deben enfrentar los científicos el clima de animadversión y cuáles perspectivas. Aquí lo que yo diría es las expectativas que había respecto a una mayor cantidad de recursos financieros o un respaldo importante para la formación de recursos humanos o la avance en la descentralización, eso ya está claro que no fue así. Pero ¿qué es lo que sí hubo o qué es lo que sí ha habido en estos que nos permitan vislumbrar una respuesta a esta superación de clima de animadversión y de perspectivas? Y yo diría que es algo casi hasta paradójico, porque creo que el principal logro de esta primera mitad han sido la activación de los resortes organizativos del sector. Efectivamente, no hay una comunidad académica y no hay una comunidad científica y tecnológica única, hay muchas comunidades, pero lo que hemos visto es cierta homogeneidad en las respuestas de inconformidad respecto a las cosas que se han, a las decisiones que se han tomado, a las iniciativas que se han puesto en marcha, y han adoptado formas organizativas variadas, algunas más permanentes, otras muy en la coyuntura. Pensemos, por ejemplo, esto de cuando a las madres jefas de familia no les llegó la beca y entonces se organizaron para presionar y que les dieran. O pensemos en la creación del sindicato de cátedras, que ahora se llama Investigadores e Investigadores por México. Formaron un sindicato, hay un sindicato de catedráticos. O esto que ya existían de tiempo atrás, pero que en realidad ya no aparecían, que son los sindicatos de los centros públicos de investigación, unos más activos que otros, pero han firmado cartas de respaldo, haciendo expresiones colectivas de inconformidad sobre alguna de las cosas. Entonces son formas, algunas relativamente permanentes, otras relativamente coyunturales, pero que expresan, creo yo, estos resortes organizativos del sector.
Y yo creo que eso es algo de lo que se puede advertir de lo que ha ocurrido en estos 3 años, y creo que algunas de estas permanecerán y otras no van a permanecer. Y ya vemos acciones en conjunto, los de Cátedras CONACYT, que están buscando respaldo con los centros públicos de investigación, con Prociencia, etcétera. Y tienen en común este uso de las herramientas de la tecnología actualmente, porque son fundamentalmente a través de medios virtuales. Bueno, ya me consumí mis 5 minutos, según yo veo aquí en mi reloj, entonces ya no quisiera consumir más tiempo, y eso era lo que yo diría. Si no, ahorita podemos conversar más al respecto. Sí, es que Germán se salió. Sigamos. Aprovechemos entonces. Démosle un espacio. Había hace unos minutos, había alguien levantando la mano. Podemos hacer una cosa o la otra, o hablamos nosotros o le damos la palabra a alguna pregunta mientras se incorpora Germán de nuevo. No me percaté que ya no estaba Germán. Sí, desapareció recién. Ahora, pues podemos dejar paso a una pregunta, ¿no? Si hay una mano levantada, pero yo no sé cómo hacerle. ¿Ustedes saben? Se supone que debería de estar aquí en el chat, y yo aquí en el chat no veo nada. No. Y hay uno, Marcelo Marcelo, tiene la mano levantada, no sé si... Le voy a dar que permitir hablar, a ver qué sucede. O si no, que nos mande un mensajito y leemos la pregunta. ¿Vas a preguntar? No, una disculpa. No. Ah, bueno, ok, entonces para afuera. Órale, entonces, a ver, yo lo que siento también, que es un problema en todo esto, en la forma, porque también siento que hay más reacción. Ya reapareció Germán. Sí, Germán, estábamos empezando nosotros. Pero perdón, bueno. Entró en una inestabilidad del sistema y me botó y se tardó como en estabilizarse, pero ya estoy aquí. Me perdí tu última parte, Alejandro, luego me la platicas, hermano. Pues adelante, ya habían comenzado ustedes. No, es que no sabíamos en realidad cómo proceder, si dábamos paso a las preguntas o tú tenías algún tipo de pregunta. Sí, bueno, hay muchas cosas, pero de lo último que se ha discutido, pero retoma partes de lo que han comentado en las preguntas anteriores, es que parece que hay como dos esquemas de gobierno diferentes, uno para la educación superior y otro para la ciencia y la tecnología, ¿no? Por ejemplo, todo el proceso para la elaboración de la Ley General de Educación Superior fue un proceso inéditamente participativo, con una gran capacidad de interacción y de interlocución entre el subsecretario de Educación Superior a través de la NUYES, con una enorme variedad de actores. Hubo seminarios, reuniones, parlamentos abiertos, reuniones de expertos cerradas, abiertas, en fin, por donde quieras verle o quieran verle, hubo esa intensa actividad, ¿no? Es decir, creo yo que el factor, digamos, como del componente de la perspectiva de la acción política del funcionario a cargo es muy importante, porque Luciano es un político y lo que menos le interesa a él es entrar en conflicto con más de 1000 instituciones de educación superior, sino por el contrario, él buscó la manera de articular y logró una ley que, con todo lo discutible que puede hacer, sí representa un avance, y todo el mundo lo reconoce. El otro sector, digamos, el sector hermano, que es el de ciencia y tecnología, ha ido exactamente en sentido contrario, ¿no? Es más confrontacionista, no tiene idea, no busca los puntos de acuerdo, actúa de manera rápida y atrevidaria, haciendo reformitas en algunos reglamentos que generan más problemas, se ideologiza muy rápidamente, se culpa a los demás. Es decir, es un esquema de acción política completamente diferente. Uno genera acuerdos y construye, otro genera desacuerdos y, como dijo Silvi, destruye. O sea, ahí a mí me intriga eso. O sea, bueno, una explicación es la parte esta personal de la característica del actor político, ¿no? Que juega un papel innegable. Pero estamos hablando de un gobierno, ¿no?
Entonces, esos desencuentros, esos desniveles, esa cosa tan dispareja que hay en la acción gubernamental, me sigue intrigando, porque yo digo, bueno, el presidente obviamente se da cuenta de lo que pasa en un lugar y de lo que pasa en el otro, ¿no? Y obviamente ve diferentes. Uno es un sector que produce política y produce resultados y el otro no. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. Y otro tema, Alejandro, el tema de la política de origen, pues quién sabe si es eso, mano, porque lo mismo se podría aplicar para la educación superior. O sea, tenemos un plan sectorial, también medio malo en general, no es el tema de la discusión, pero es malo. Pero quién sabe cómo lo hicieron, porque el plan nacional pues está peor, y lo sacaron el plan, el plan sectorial de educación. Es decir, ni siquiera algo análogo ocurre acá, ¿no? O sea, bueno, no nos podemos colgar de un plan nacional de desarrollo que es muy malo. Bueno, de alguna manera colguémonos de algo y demos de una cierta forma estructurada objetivos, metas, etcétera. Ni siquiera, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta, guión, participación o inquietud. ¿Quieren que demos, hace ratito estaban levantando la mano unos compañeros, pero ya no los veo, ya la bajaron. Bueno, les quiero decir a los que están asistiendo a esta sesión de la conversación educativa que tenemos todavía unos 15 minutos. Entonces, si quieren, ya sea en el chat, escribir su pregunta o si quieren levantar la mano. Eric Juárez Pineda, ya lo conozco, acaba de levantar la mano. Así es que vamos a darle la palabra a Eric. Adelante, Eric. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola. Así es. Gracias. Pues básicamente nada más es para preguntar cuál es su perspectiva respecto al financiamiento de la educación superior, ahora que está en el debate, pues los presupuestos de ingreso y egreso de la federación. Y pues si con estas propuestas que está realizando el gobierno, todavía bajo una lógica pues de ahorrar mucho, ¿no? De gastar poco y tratar de hacer mucho, pues se puede ir fortaleciendo esta parte de educación superior, ciencia y tecnología. Muchísimas gracias. A ti, Eric, no es exactamente el tema de la mesa, pero a lo mejor quieren contestar. Bueno, yo lo que yo diría es que resulta paradójico, y otra vuelta volvemos un poco al tema de la narrativa y el de las acciones, porque efectivamente si uno ve la reforma del artículo 3º constitucional y su idea de garantizar la obligatoriedad, la gratuidad de la educación superior, cuando se planteó esta idea, se hicieron cálculos del volumen de recursos que se necesitaba para efectivamente ir incorporando gradualmente a un mayor número de jóvenes hasta ahora excluidos. Evidentemente no ha sido el caso de los presupuestos en los años anteriores que permitan una ampliación relevante de la matrícula. Y tampoco es el caso del presupuesto ahora para el año próximo, que tenga un fondo especial, que tenga un incremento importante, que efectivamente vaya apuntando en la dirección de garantizar la gratuidad y la obligatoriedad de la educación. Entonces, pues sí, tenemos una ley que dice eso, sí tenemos una narrativa que alimenta la expectativa de muchos jóvenes, y creo que es muy importante eso, no soslayarlo, pero no tenemos los instrumentos, los mecanismos, cómo materializar eso, ¿no? Entonces, pues no. Y además, si a eso le sumamos las dificultades financieras que tienen buena parte de las instituciones de educación superior, universidades, por el problema de las pensiones y otro tipo de asuntos, pues la verdad es que estamos en un escenario muy poco favorecedor para materializar esa idea de gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, ¿no? Entonces yo es lo que diría. Gracias, Alejandro. Sí, Silvi. Bueno, yo me preguntaría también quién va a estar más afectado sectorialmente por esas políticas de austeridad.
porque no es lo mismo trabajar en una universidad pública grande, reconocida, que trabajar en todo este subsistemas de educación superior a los cuales prestamos poca atención y va desde las instituciones tecnológicas hasta las universidades de apoyo solidario, las Benito Juárez, de los sistemas estatales de educación superior, las interculturales que ya han dejado de estar tan de moda como estuvieron hace unos 10 años. Es decir, esas son instituciones eminentemente frágiles. ¿Qué estará pasando con ellos en una situación de austeridad que a todos nos golpea, pero no nos golpea de la misma manera, ¿no? Sí. Creo que eso es una parte de la reflexión sobre la cual tendríamos que abundar un poquito. Sí. Yo le agregaría un puntito, porque bueno, las universidades tecnológicas y politécnicas y bueno, todo eso y lo que se agrupó en el Instituto Politécnico, el Instituto Tecnológico Nacional, ¿no? En realidad están mucho más enfocadas al sector productivo y a la interacción con el sector productivo y con la idea de que el sector productivo financie parte de los desarrollos tecnológicos o las aplicaciones que se hagan en estas instituciones. Pero cuando hay una posición tan adversa hacia el sector privado, ahí es donde veo más dificultad para estas instituciones, que es cierto, son más frágiles, como dice Silvi, ¿no? Y en términos del financiamiento federal, ¿no? Pero tienen un potencial enorme si se vinculan con los actores locales, porque justamente ellas sí pueden ayudar a la solución de problemas que emergen en las distintas localidades, ¿no? Entonces ahí lo que yo siento es esta contradicción, ¿no? Entre mensajes en una dirección y mensajes en otra. Realmente, yo pienso que una cosa es lo federal y otra cosa es lo que sucede en las localidades. Probablemente estas institutos tecnológicos, aunque sean parte del Tecnológico Nacional, probablemente están, al estar en distintas localidades alejados del centro, yo creo que tienen mucha más independencia en su trabajo del día a día, ¿no? Y bueno, ojalá se haya reducido un poco lo que había antes, los procesos tan complicados que los convenios se firmaban en la SEP. Digo, no sé qué tanto se avanzó en esa dirección, porque eso es lo que podría estar limitando su trabajo en las localidades, ¿no? Porque yo sí creo mucho en las localidades, lo que sucede en las localidades con los actores locales. Nada más. Muchas gracias, Gabriela. No sé si tengan algo que quieran agregar de lo que se ha discutido en torno a las tres preguntas o podemos ir cerrando. Me gustaría intentar un brevísimo, no resumen propiamente, pero un punteo de las cosas que creo que son más importantes, más relevantes, y sobre ellas a lo mejor darle una vueltecita para precisar o agregar alguna cosa, ¿no? Lo que ha quedado claro es que no hay realmente novedades, salvo muy pequeñas y probablemente irrelevantes en cuanto a las iniciativas gubernamentales hacia el sector de ciencia y tecnología. No es nuevo la idea de prioridades nacionales, salvo en el hecho de que ahora intentan localizarse para buscar cierta aproximación mayor con las comunidades de influencia más directa. Pero la idea de prioridades o de asuntos fundamentales ya tiene cierta antigüedad. Probablemente aquí lo que habría que discutir, Gabriela, es, digamos, el sesgo o el énfasis como de tipo ideológico que se le están dando y la manera en cómo tiende a cerrar algunos asuntos en comparación con otros. Algunos de manera bastante arbitraria, que no obedecen a una lógica ni siquiera ideológicamente clara. Por ejemplo, el caso de educación, ¿no? En educación nos pusieron lectoescritura, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué eso? Y no otra cosa que podría también ser importante y prioritaria. En fin, ahí se revela a veces también cierta falta como de pericia técnica, ¿no? Como de diligencia en las cosas. Y por cierto, no solamente en ciencia y tecnología. Bueno, primer punto. Segundo punto, no hay realmente una normativa todavía clara, porque lo que hay son trascendidos, las iniciativas no están todavía en la Cámara de Diputados.
Entonces no hay realmente nada oficial en cuanto a eso. Ha habido algunos cambios normativos en reglamentos del CONACYT y del SNI, que en algunos casos han generado muchas confusiones, particularmente el tema del SNI, que ha generado mucho problema, por ejemplo, en la integración de las comisiones dictaminadoras, en fin, ese tipo de cosas. Ha habido problemas que ya no tocamos, también como de la operación del sistema, ¿no? También como de impericia, como de falta de oportunidad, etcétera, en varios temas, ¿no? Se llegó a la conclusión muy rápidamente de que no hay certeza jurídica y también se agregó tampoco hay certeza programática porque el programa especial está todavía, acaba de entrar el 9 de noviembre, nos recuerda Alejandro, a la Comisión ¿cómo es la Comisión de Regulación? Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. De mejora regulatoria, y no se espera que los comentarios que se puedan hacer realmente hagan cambios relevantes al respecto. Y en cuanto al tema de la animadversión, se generó desde un principio una dinámica polarizante que ha llevado a justamente a que los conflictos se agudicen al punto de judicializar algunos de los asuntos que estaban en controversia, incluyendo las solicitudes de aprehensión a 31 personas ligadas al sector de ciencia y tecnología, lo cual, lejos de generar acercamientos y soluciones a los problemas, lo que hace es que los agudiza más. Y las perspectivas, planteó claramente Sylvie, son más bien de tipo pesimista, y yo me atrevería a agregar que si el segundo tramo del sexenio se convierte aún más polarizante por la carrera hacia la sucesión presidencial, eso pues no generaría un buen contexto para el sector específico de ciencia y tecnología. Y bueno, yo me atreví a llamar la atención también sobre cómo dos esferas de gobierno hermanas, ciencia y tecnología versus educación superior, han seguido por esquemas de trabajo muy distintos, y por lo tanto la productividad de ambas áreas también son muy distintas. Bueno, hasta por ahí, más o menos por ahí le capté a lo que ustedes han dicho. Espero no estar diciendo muchas barbaridades, y si tienen algo que agregar, se los agradeceríamos mucho todo lo que estamos aquí con ustedes. Sí, Gaby. En uno de los aspectos, ¿no? Porque sí es muy llamativo esto de que en educación superior pues se ha logrado más diálogo, ¿sí? Y una ley bajo un cierto consenso, porque hubo más participación. Bueno, la maravilla del mundo no existe. No. O sea, si hay un poco más de participación o un poco menos, si hubo espacio para discutir planteos o no los hubo, pero entonces sí los hubo y hubo mejor participación, ¿no? Y entonces la gente, o sea, estamos más a gusto con la ley general de educación superior, más allá de que le falten cosas, ¿no? Porque tampoco se podía hacer ningún cambio puede ser perfecto para ser tan radical, ¿no? O sea, pero es un avance que se dio, ¿no? Y por el otro lado tenemos, en el caso de ciencia, tecnología e innovación, tenemos una inconformidad muy amplia, ¿no? Pero nosotros somos los mismos, más o menos los mismos académicos, Sí. las mismas agrupaciones, las mismas instituciones que estamos interactuando para un lado en educación superior y para el otro lado con ACID, ¿no? Entonces, quiere decir que no es de este lado el problema. Yo creo que el problema es más del otro lado, de la forma que desde los funcionarios públicos en los distintos sectores, que un poco lo que tú decías, Germán, es la capacidad de estos funcionarios públicos para poder interactuar con los que serían los stakeholders, ¿no? de su sector, y de esa forma poder avanzar juntos para construir, ¿no? Entonces, o sea, ese es lo que quería poner. Yo creo que al presidente no le interesa mucho el sector, porque si le interesara, pues trataría de ver estas cosas que nosotros estamos viendo, ¿no? ¿Por qué en educación superior sí? ¿Por qué en ciencia, tecnología e innovación no se logra el diálogo, ¿no? Muchas gracias. Nos quedaría medio minutito para Alejandro y para Sylvie, porque ya me están llamando para la siguiente sesión. Así es que si tienen algo, se los voy a agradecer.
Bueno, yo nada más diría que hay problemas que son de capacidades de diseño, de comunicación, de información y de operación. Nada más. Ya. Con muy pocas palabras acabas de dar el último, la última estocada. Gracias, Silvi. Alejandro. Yo diría que efectivamente no hay novedades en iniciativas, pero sí hay novedades en el mecanismo que se utiliza. Los PRONACES efectivamente no son una novedad, pero la manera en la que se decide cómo distribuir y a quién asignar, eso es lo que lo hace diferente. Son ahora adjudicaciones directas. Y lo mismo va a ocurrir con lo de la desaparición de los fondos sectoriales y los fondos mixtos, que eran fondos competitivos, pues ahora se harán por adjudicaciones directas o no sé cuál va a ser el mecanismo. Y por otra parte, el volumen de los PRONACES es relativamente limitado. Pues nada sí. más. Muchas gracias, Gabriela, Silvi, Alejandro y todo el público que nos acompaña. Ha sido una mesa magnífica, se dijeron cosas muy importantes, con mucho tino, con mucha precisión, haciendo muy buen uso del tiempo, se los agradezco muchísimo y seguiremos conversando. Ya organizaremos más cosas y me dará mucho gusto volverlos a invitar. Bueno, Nos vemos. gracias, hasta luego.